Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sigue diciendo el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta causa, verso 15, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Habiendo leído, hermanos, vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso y santo. Padre, agradecemos por tan gesto maravilloso, tan noble gesto, Padre, que usted hizo al poder pensar en cada uno de nosotros desde la eternidad, para ponernos en un lugar muy especial. Gracias, Padre, porque nos ha llamado al mejor lugar y estamos dentro de su pueblo, dentro de los escogidos, y estamos muy agradecidos, Padre. Queremos cada día vivir conforme a su voluntad, aprender más de su palabra, poder tener esta relación íntima con usted, Padre, porque así usted lo ha dispuesto. Gracias porque ese propósito usted se lo había propuesto, Padre. Gracias porque a través de Jesucristo le pareció, le agradó que pudiésemos ser alcanzados, que pudiésemos ser rescatados. Gracias por estos y muchos pasajes que el apóstol Pablo nos comparte, Padre, inspirado por el Espíritu Santo, hablándonos de ese proyecto de redención, de su grande amor, de su misericordia y de que en verdad nos ama, se ha preocupado por nosotros
y nos da herencia en los cielos. Padre amado, gracias por apreciarnos de esta manera. Pedimos su bendición en lo que vamos a compartir, esta meditación que vamos a estar haciendo, y podamos todos ser edificados por medio de su palabra y de la guía de su Santo Espíritu. A través de nuestro Señor Jesús, oramos y damos las gracias. Amén. Agradecidos, hermanos, por esta oportunidad que mi hermano John Freddy esta es creo que la tercera vez que estamos aquí compartiendo. Mi hermano Freddy me dirá si es así o si estoy pensando más de lo debido. Gracias a Dios, hermanos, tenemos esta oportunidad, tenemos los recursos, y qué maravilloso poder leer un pasaje de la Biblia como el de Efesios. Es una carta muy bonita. Primero que quiero que rescatemos, no sin antes decirles que al final puede haber espacio para comentarios y de pronto algunas 4 preguntas. No sé si va a haber el tiempo, pero vamos a tratar. Entonces, lo primero que quiero que consideremos, hermanos, es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene un lugar muy especial. La iglesia de Jesucristo. Dios se había propuesto tener una iglesia, un grupo de personas que pudiéramos ser llamados escogidos, que pudiésemos ser llamados predestinados, que pudiésemos ser llamados santos, fieles, que a la vez seamos llamados hijos suyos, adoptados. Dios tuvo a bien todo este proyecto, todo lo que Él quería en su propósito, que Él se había propuesto, según dice la palabra de nuestro Dios, que Él, según el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, leímos en el verso 11. Había un propósito eterno y Él emprendió ese plan, podernos poner en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no es nada fácil. Es algo que le costó muchísimo a nuestro Dios. Haber pensado, haber diseñado este plan de redención. La palabra de Dios nos dice muchas veces que somos creados para alabanza de su gloria, pero también nos dice que hemos sido puestos en los lugares celestiales. Si usted leyó conmigo en el verso 3, dice ahí que nos bendijo, en la segunda parte del verso 3, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, la razón por la cual estoy mencionando y estoy diciendo que el estar dentro de la iglesia del Señor es un momento y es un lugar de paz, de seguridad y un estado de bendición. Usted y yo somos llamados por Dios a través del mensaje del Evangelio. Somos rescatados por medio de la obra de Cristo Jesús. Somos sus escogidos. Qué maravilloso que Dios pensó de esa manera. Somos escogidos, somos predestinados, somos hijos, y pudiera seguir repitiendo todo esto. No me canso de decirlo, hermanos, porque Dios tuvo a bien que pudiese haber redención y salvación por medio de Cristo Jesús. No usó otro medio, usó a Cristo Jesús y a su iglesia, usó el Evangelio. Y como hemos estado leyendo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Estar en los lugares celestiales es estar dentro de la iglesia del Señor, en un lugar de paz, en un refugio. Cuando una persona viene a Cristo Jesús, ha completado ese propósito con el cual Dios ha hecho posible. Nosotros existimos es por la misericordia y por la voluntad de nuestro Dios. Existimos para gloria de su gracia.
para mostrar Él esa grandeza, misericordia, esa gracia maravillosa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no quiso que fuese en el tiempo de Noé, por ejemplo, esa redención, aunque sí salvó a 8 personas por medio del arca, según nos dice el libro de Génesis y también la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Pero Dios tampoco nos rescató o nos redimió a través de el Antiguo Testamento, aunque se menciona mucho acerca del Señor Jesús. Todo habla acerca del Señor Jesús y su evangelio. Pero no nos había dicho cómo lo iba a hacer. Todavía era un misterio. Cómo iba a llevar a cabo ese plan de rescate. Así que Dios no envió a su Hijo en ninguna de estas eras, la era patriarcal, la era mosaica, sino que lo envió en un momento que Él así lo diseñó. Fue el plan de Dios. Y cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó también la gracia de nuestro Dios. Y esas palabras también las dice el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos en Roma, a los romanos. Dios ha querido, hermanos, ha querido que fuese en la época dorada. La época dorada es la era cristiana. Dios así diseñó que fuese un rescate, que fuese una oportunidad para nosotros, los que estamos viviendo desde el tiempo de la cruz hacia este tiempo, podríamos decir, después de Cristo. Y eso es maravilloso. También la Biblia le llama a los postreros tiempos. Los postreros tiempos es la época dorada, que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Ese es un proyecto maravilloso, hermanos, un proyecto grande, un proyecto de bendición. Por eso el apóstol Pablo ha anunciado la alabanza a nuestro Dios. Ha escrito esa alabanza cuando hemos leído este pasaje de Efesios capítulo 1 del verso 3 y leímos hasta el verso 23. Qué maravilloso, nuevamente vuelvo y repito, que estar en la iglesia del Señor es un lugar de bendición, pues son los lugares celestiales. Ahí Dios quiso escogernos, llamarnos sus hijos, adoptarnos y ser predestinados. Quiero agregar algo más, hermanos. Y esto es que a veces creemos que la predestinación es que un grupo de personas va a ser condenado y otro grupo de personas va a ser salvado. Pero realmente la predestinación no tiene que ver exactamente en esos parámetros. La predestinación tiene que ver con que Dios nos ha escogido, escogió, nos da la oportunidad, nos da esa bendición allá en la eternidad. Y a la vez pensar que Dios ha prefijado los tiempos, ha puesto un orden, límites para todo. En Hechos capítulo 17, cuando habla el apóstol Pablo a los hermanos, o mejor dicho, a Lucas, está escribiendo a la iglesia en ese libro de los Hechos, recuerda esa predicación del apóstol Pablo en el Areópago. Está predicando a los atenienses y les está diciendo que Dios, Hechos capítulo 17, verso 26, ha prefijado de esa manera los tiempos y los límites de la habitación, es decir, hablando de este mundo, y que de una sola sangre, de la sangre de Adán, Dios hizo el linaje de todas las personas. O sea que todas las naciones, incluyendo Europa, Asia, Oceanía, América, todos los continentes y todas las personas de todos los lugares pudiéramos ser parte. Dios así quiso que por medio de la sangre de Adán todos fuésemos creados. Eso es lo que Dios estableció. Dios pone límites, ha prefijado, como dice el pasaje
los tiempos y los límites de su habitación. Es lo que Dios decidió, es lo que Dios planeó. En ese sentido, así de esa misma manera, Dios es el que pone los tiempos, pone los límites, y Dios diseñó que fuese a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el verso 10 menciona algo bien poderoso, bien importante, que es el corazón de lo que el apóstol Pablo está escribiendo en esta carta. Efesios capítulo 1, verso 10, donde él mismo dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios quiso reunir todas las cosas. Fue en el tiempo de la era cristiana. No fue que Dios quiso reunir en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham o en el tiempo de Moisés, sino en el tiempo cuando Él precisamente quiso. Él puso ese tiempo específico diseñado por Dios para operar, para bendecirnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. Así lo quiso Dios. Reunir todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Qué maravilloso, hermanos. A esto se le llama predestinación. También se le llama evangelio. Eso es lo que los profetas del Antiguo Testamento no entendían, cómo era que Dios iba a hacer. La predestinación es eso. Dios quiso reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La predestinación es que Dios diseñó ese medio de rescate por medio de Jesucristo para que Él muriese por nuestros pecados, fuese sepultado y resucitase. Es el Evangelio. El Evangelio, ese misterio que estaba oculto, es ese plan que Dios tenía de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y si seguimos leyendo toda la carta a los Efesios, 30 veces nos está diciendo en Él, en Cristo. Cristo es el centro, es el antes y el después. Cristo es el centro de todo, de la historia, es el primero, el primogénito de la creación. Él tiene el primer lugar en todo. Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que todo apunta a Cristo. Las primeras palabras que dice nuestro Dios en el Génesis, como también todos los libros del Antiguo Testamento apuntando a Cristo Jesús. De ahí que todas las historias bíblicas del Antiguo Testamento arrojan es una luz hacia ese profeta o el Mesías que había de venir, Jesucristo nuestro Señor. Así que todo tiene sentido en relación a que esas narrativas del Antiguo Testamento, cualquiera de ellas, podríamos mencionar algunas, como el, el arca de Noé, como el tiempo en que estuvo José en Egipto, o Moisés llevando al pueblo hacia la tierra prometida, Sansón y todas las historias bíblicas que podemos mencionar, los héroes de la fe del libro de los Hebreos en el capítulo 11, todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, todo muestra ese plan maravilloso de Dios que estaba apuntando a Cristo Jesús. Cristo Jesús llevó a cabo ese plan maravilloso. Así le pareció a Dios, así le agradó a Dios, hermanos. Y este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que lo sigue diciendo el apóstol Pablo ya en el verso 12 y siguientes, donde leímos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, ese misterio que estaba oculto, el Evangelio, ese misterio que Dios no había reunido todas las cosas en Cristo. Tuvimos la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, esa palabra verdadera del Evangelio. Y ahora nosotros, hermanos, tenemos esta gran bendición. No solo los judíos, no solo los israelitas, sino todas las personas
de todo, de todos los tiempos y de todas las naciones, de todos los lugares y de toda lengua, tribu, nación, como lo dice también Apocalipsis en el capítulo 7. Se cumple ese proyecto, ese plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Y esto es lo maravilloso, que usted y yo somos parte de ese propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, leímos en el verso 11. Usted es parte de ese propósito. Note, usted y yo estamos dentro de la iglesia del Señor. Usted y yo somos sus escogidos. Usted y yo somos sus discípulos. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Dios ha querido así. ¿Cómo lo hizo? Por medio de poner a Cristo Jesús, el Evangelio y su iglesia, por medio de rescatarnos a través de la predicación del Evangelio. Esto fue lo que le agradó a nuestro Dios. Y a la vez, nosotros somos los receptores tanto del mensaje del Evangelio como de la morada del Espíritu Santo, donde nos dice también en el verso 13, habiendo creído en Él, en Cristo Jesús, habiendo sido bautizados, podríamos decir también, habiendo sido perdonados de nuestros pecados y unidos a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, nos unimos con Él en el bautismo y somos un solo cuerpo en Cristo, somos un solo espíritu en Cristo también. Y dice el verso 14 verso 13, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí vamos en el verso 13, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando algo es sellado, hermanos, es porque tiene la garantía y la propiedad de una empresa o de algo que es legal, que tiene mucho valor, como un título, por ejemplo, de cualquier título, de profesión, o tal vez puede ser las escrituras, un terreno, una propiedad, y lleva el sello de aprobación, de legalidad y de pertenencia. El Espíritu Santo, hermanos, entonces se apropia de nosotros y es puesto por nuestro Señor Jesucristo en el momento en que somos bautizados. Ahí mora el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y esta es la motivación más grande para seguir fieles, para seguir cada día santificados, siendo alabanza de la gloria de nuestro Dios y bien portaditos, sirviéndole a nuestro Dios y apartados de toda cosa mala. Esta es la motivación más grande, tener al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Cada día pensar que somos hijos de Dios y que tenemos una herencia, que nosotros somos parte de la familia de Dios y tenemos una naturaleza divina. No quedamos relegados en el pecado o caídos de la gloria de Dios, sino por el contrario, hemos sido puestos nuevamente en el lugar donde Dios ha querido. Y todo esto, obra de nuestro Señor Jesús, obra de Dios. Así que lo maravilloso de todo esto es que también tenemos arras que el Espíritu Santo se convierte en ese anticipo, en esa garantía, como que Dios nos está dando un pedacito de cielo. Desde ya nos está asegurando que el cielo es nuestro, que Él es nuestro y que nosotros somos de Él y que tenemos esa herencia en los cielos. Así que las cosas de este mundo ya no son atractivas. Las cosas de este mundo no son tan importantes. Lo más importante es la palabra de Dios, la iglesia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante es ahora esa esperanza de gloria, ese lugar, esa ciudadanía que está en los cielos. Ya no pertenecemos a este mundo. Ahora somos cristianos. Somos salvos. Y esto nos debe de dar una motivación, una alegría para seguir adelante, creciendo en la gracia de nuestro Dios. Qué maravilloso que ahora, hermanos, podemos ir en familia y nos congregamos el, el día asignado en físico o así como estamos ahorita en línea.
y estamos perteneciendo a la familia de Dios, a la congregación de los primogénitos. Nos hemos unido a aquellos 3,000 que fueron bautizados en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Nos hemos unido a los 5,000 y nos hemos unido a aquella comunidad que está en Apocalipsis, en el capítulo 7, donde están con las palmas en las manos y que Juan vio, Juan escuchó el número, eran 144,000, pero después ese número ya no se podía contar. De toda tribu, lengua y nación, nos hemos unido a la iglesia de nuestro Dios, la iglesia triunfante, hermanos, a la iglesia militante, porque nosotros todavía estamos aquí luchando. Ellos ya alcanzaron ese premio, ellos ya están allá esperando la final trompeta, pero nosotros estamos ahí dentro de ese grupo. Entonces somos uno en Cristo Jesús, todos, de todos los lugares, de todas las familias, de todas las naciones. Y su familia, usted y yo vamos y cantamos con voz en cuello, alabando a nuestro Dios, como nuestro hermano Freddy nos estuvo viniendo en las alabanzas. Alabaré, alabaré al Señor con voz buena, como entonamos. Y Dios está aquí, qué precioso es esto, porque Dios lo hacía, hermanos. Qué maravilloso que estamos ahí. Muchas personas han escuchado el mensaje del Evangelio o han tenido años y años y años de escuchar el mensaje del Evangelio, pero no han obedecido todavía o no lo han entendido, lamentablemente. Les hemos hablado, les hemos explicado, pero todavía no son parte del pueblo de Dios. Es una bendición, es una dicha grande que nosotros hayamos creído el mensaje del Evangelio, lo hayamos conocido esa verdad, y esa verdad nos ha hecho libres para poder estar ahora cantando, alabando, glorificando a Dios, siendo para alabanza de su gloria dentro de la iglesia del Señor y sellados con el Espíritu Santo, que también es esas arras de nuestra herencia. Es la garantía y el anticipo de lo que ya Dios nos ha preparado, de ese propósito eterno que Dios tiene. O sea que desde ya podemos estar seguros, hermanos, de que es nuestro y que somos parte de la bendición de Dios, de la familia de Dios, de esa herencia en los cielos. Es una realidad. Esa gloria que en nosotros ha de manifestarse, esa gloria que pronto veremos y estaremos ahí, ya es nuestra, hermanos. Solo tenemos que seguir confiando en el Señor, luchando, siendo fieles hasta la muerte y predicando el mensaje del Evangelio. ¿Por qué razón a veces nosotros no estamos llevando el mensaje del Evangelio? ¿Por qué no hay ninguna razón, hermanos? ¿Por qué no hablar de Cristo Jesús? ¿Por qué no anunciar a Cristo Jesús? Pues es la razón de nuestra vida, de nuestra existencia, es nuestra realidad. Hablar a todas las personas, a los amigos, a los vecinos, a nuestros familiares, a cuanta persona podamos hablarle acerca de Jesucristo y de este proyecto grande que Dios realmente se ha preocupado por nosotros, y la salvación está en Cristo Jesús. Llegamos a los versos 15 y siguientes, donde el apóstol Pablo está realmente agradecido. Está orando y está mencionando que por esa causa también el apóstol Pablo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Por esa razón, por lo que viene diciendo y porque ha escuchado que son discípulos del Señor, son parte de la familia de Dios y están dentro de la iglesia, y de ese amor y de esa fe que ellos tenían, una fe grande, un amor grande que les motivaba a trabajar, a luchar. Ellos tenían ese primer amor, estaban activos y estaban contentos y felices. Por esa razón, verso 16, Pablo no se detenía, seguía orando día tras día, constantemente, por estos hermanos en Éfeso, para que veamos, hermanos, la importancia que tiene la iglesia o cualquier cristiano de todos los tiempos. Pablo estaba orando por ellos, sean los efesios o sean los colosenses o sea todos los cristianos. Donde él sabía que había un hermano en Cristo, él daba gracias. Daba gracias, y a ellos sí los conocía, a los de Éfeso, y decía, haciendo memoria de vosotros,
en mis oraciones. Somos una familia, somos un cuerpo, somos uno en Cristo Jesús, y Pablo se sentía feliz de poder estar con esta congregación y con todos los hermanos de todos los lugares, de todos los tiempos. El verso 14, para que el Dios, por eso oraba también, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Oraba para que ellos fueran entendidos en la palabra de Dios y fueran sabios en la toma de decisiones, cada decisión que tomaran en la vida, y también en lo que era el conocimiento, en la revelación, dice, y de revelación, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que ellos pudieran comprender y conocer cuál era el plan de Dios, la voluntad de Dios, y conocerlo a Él. Para ello tenían que tener una relación con Él, estar en íntima relación con Dios, no alejarnos de Dios, sino buscarle, amarle, servirle, dedicar nuestra vida a nuestro Dios, poder estar dando sacrificios a nuestro Dios, perdón, perdonándonos unos a otros, amándonos, siendo serviciales con los demás, como lo hacían estos hermanos. En fin, poder tener una buena relación con Dios y con nuestros hermanos. Porque si no amamos a nuestros hermanos, ¿cómo podemos amar a Dios? Si no les servimos a nuestros hermanos, si no los perdonamos con sus ofensas, si no nos sacrificamos, si no mostramos la justicia que debe ser en el reino de Dios, en la iglesia, si no mostramos una vida santa, una vida pura, una vida de amor y una imitación de lo que es la vida de Cristo, entonces pues realmente no amamos a Dios. Pero si hacemos todos estos esfuerzos, estamos demostrando que en verdad sí amamos a Dios, a quien físicamente no lo hemos visto con nuestros ojos, sino solamente creemos en Él por medio de la fe y por medio de la palabra de nuestro Dios, que es la base también de nuestra creencia y de nuestra fe. Leemos en el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Una vez tenemos ese espíritu de sabiduría para comprender la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios y para conocerle más y más y estar en íntima relación con Dios. Nuestros ojos alumbrados en cuanto al entendimiento, estar claros, entendidos en cuanto a lo que es la palabra de Dios, la verdad, el eterno propósito y proyecto de nuestro Dios, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Poder estar seguros de esa esperanza, conocerla, vivirla, compartirla, hablar. Todos nosotros, hermanos, necesitamos estar hablando a cada instante de esa esperanza, porque es una realidad. Es bueno hablar de esa esperanza. La esperanza nos da alegría, nos da gozo, la esperanza nos ayuda a ser fieles. La esperanza es lo que nos llevó a obedecer el mensaje del Evangelio, a través de escucharlo. Esa esperanza es bueno estarla recordando, anunciando, como los evangelios, como también el Nuevo Testamento nos lo dice. Esa esperanza es algo que tenemos que estarla comentando a diario, quizás en la casa, quizás en la congregación, en la calle, hablando acerca de Jesucristo y su esperanza, esperanza de gloria, que es una realidad, mis estimados hermanos. El verso 19 también nos dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder. Nosotros hemos creído en ese mensaje del Evangelio, nosotros hemos recibido el poder de Dios por medio del Evangelio, hemos sido rescatados, ha perdonado todos nuestros pecados, mire qué poder más grande, nos ha quitado la culpabilidad del pecado y ahora podemos ahora alabar, glorificar a nuestro Dios y amar, porque todo esto, hermanos, a través del mensaje del Evangelio hemos recibido ese poder grande y maravilloso
y ahora tenemos la capacidad de amar. Estamos aprendiendo también a amar. Estamos sirviendo a nuestros hermanos. Estamos glorificando a Dios. Hay un poder grande. Ese poder, el apóstol Pablo lo describe acá. Ese poder del cual está mencionando, que está disponible y que es el Evangelio, el poder de Dios, la cual operó, ese poder y esa fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, a la diestra del Padre, en los lugares celestiales. Está hablando de el cielo santo, del trono de Dios, y que hasta ese lugar nos ha elevado nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, tenemos que pensar que el Evangelio sí tiene poder, y ese poder lo tiene usted y yo, hermano, hermana. Cuando fuimos bautizados recibimos ese poder. No somos débiles. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios, el Evangelio. Tenemos la esperanza, tenemos la herencia en los cielos. Tenemos al Espíritu Santo, que es el sello de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación y las arras de nuestra herencia. Así que considerando todo esto, hermanos, ese poder que operó en Cristo Jesús, que después, como él había dicho, al tercer día me voy a levantar. Cristo Jesús fue a la tumba, había ido a la cruz del Calvario, pero 3 días después estaba lleno de poder. Salió de esa tumba, traspasó esa roca. No fue necesario que quitaran la roca. Él ya estaba fuera de ahí. Cuando quitaron la roca, él ya no estaba ahí. Él ya había salido, ya había resucitado. El poder de la resurrección, el poder de perdonar los pecados, el poder de salvar a todas las personas que quieran venir a los pies de Cristo Jesús por medio de obedecer el mensaje del Evangelio. Ese poder grande, maravilloso que estaba en Cristo Jesús, que operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y llevándole hacia los cielos para estar con Dios en gloria, donde espera Él llevarnos a cada uno de nosotros. Ese grande poder, hermanos, está en usted y está en mí. Está en la iglesia del Señor. Nosotros como iglesia tenemos ese poder. Por ello tenemos que hablar y anunciar. Y sigue diciendo en verso 21 y 22 y 23 lo siguiente, hablando de ese poder, de esa autoridad que ahora Cristo Jesús tiene y que ahora ya nadie lo detiene. Antes el pecado le estaba deteniendo, antes la muerte le estaba deteniendo, pero ahora ni la muerte, ni el pecado, ni ninguna cosa creada, ni ninguna circunstancia en esta vida, todo ahora Cristo Jesús ya lo superó, es poderoso. Por eso el apóstol Pablo también dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hablando del mensaje del Evangelio, del poder redentor de Cristo Jesús y de que todo está en sus manos. Aunque a veces quizás hay una guerra por allá en Medio Oriente o tal vez en Israel, en Irán o en Rusia, en cualquier parte del mundo. Pero Dios tiene el control de todo. Dios tiene el poder sobre todo, porque Cristo Jesús reina y tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y principalmente en la iglesia es que está dirigiendo, salvando, guiando a sus escogidos. ¿Dónde estamos nosotros? En ese lugar de bendición. Verso 21, sobre todo principado, Cristo Jesús está sentado sobre todo, principado, autoridad, poder, señorío. Así que ya Satanás no tiene ningún poder, ni ningún otro poder en este mundo. Es más superior que el de nuestro Señor Jesucristo. El poder de Cristo Jesús es sobre todo principado, reitero la cita, Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, no solo en ese primer siglo, sino ahora ya, siglo XXI, en el siglo venidero, dice aquí el pasaje, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo está bajo los pies de Cristo Jesús.
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo Jesús, nuestro Señor, gobierna, reina, su autoridad es sobre todos. Ese poder y esa autoridad, hermanos, Dios se la ha conferido a su palabra, al Nuevo Testamento. Ahí tenemos la manera como Él gobierna y ejerce su autoridad a través del mensaje del Evangelio. Así que Dios ha dispuesto que se predique el mensaje del Evangelio, que las personas sean salvas, y Cristo Jesús, dirigiendo a través de el fundamento de los apóstoles y profetas, el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Cristo, esa es la autoridad de Él para nosotros. Así que nosotros, si somos sinceros, si respetamos esa palabra, nosotros nos vamos a someter voluntariamente y vamos a aceptar voluntariamente esa autoridad de Cristo Jesús. No la del hombre, no la de ninguna otra persona, sino la autoridad de Cristo en la iglesia, en usted y en mí. Y ahora, hermanos, ¿qué nos impide poder hablar acerca de Cristo Jesús? ¿Qué nos impide hablar de ese plan de redención? Si antes se bautizaban 3,000 personas, 5,000 personas, si antes se bautizaban muchas personas, las iglesias estaban siendo bendecidas y se estaban estableciendo muchas iglesias en diferentes localidades. ¿Y ahora qué está pasando? Muy probablemente nos hemos acomodado y no estamos predicando el mensaje del Evangelio. No estamos hablando de lo que hemos recibido, de esa esperanza gloriosa, de esa herencia gloriosa. Nosotros tenemos que compartir a las personas y hablarles de Cristo, decirles de Cristo, que Él ha cumplido todo, que Él reina, que el Antiguo Testamento, que Dios nos dio, esa autoridad de Dios ahora ha sido cambiada por un nuevo, con mejores promesas, con mejores bendiciones, un nuevo pacto, y que Cristo Jesús es el que lo selló con su sangre. Ese cambio ha sido maravilloso, ha sido para podernos dar la redención y la bendición en Cristo Jesús. Así que vuelvo y repito, hermanos, qué maravilloso poder estar en la iglesia de Cristo Jesús. No es cualquier iglesia, es un proyecto grande de Dios y es parte de esos lugares celestiales donde Dios nos ha puesto. Y ahí, hermanos, nos unimos a la iglesia de todos los tiempos y a los cristianos de todos los tiempos en un solo cuerpo en Cristo Jesús. Estoy finalizando aquí mi intervención, pero si hay algún comentario, podemos hablar, o algunas preguntas, como decía, por lo menos tal vez. No sé cómo estamos ahí de tiempo, hermano John Freddy. Y ya finalizamos completamente, pero No, mi hermano, precisamente después de la enseñanza, que aprovecho para darle las gracias por traernos esta maravillosa enseñanza. Después de la enseñanza, precisamente tenemos un espacio para comentarios y preguntas. Entonces es el espacio que viene ahora. Si hay algún hermano que tiene algo para comentar, está el espacio abierto. excelente, mi hermano.